Mira, haciendo un estudio, encontré por ahí de la predicación de hoy día, encontré unos escritos de mi mamá de la misma predicación. Ahorita lo encontré en este cuaderno que es muy antiguo. Y aquí yo tengo unos escritos, unos mensajes. Miren, mi letra es grande, ¿sí ven? La letra de la pastora Gloria es esta que está acá. Y justo encontré esta hojita de lo mismo que yo voy a predicar. Y unas cosas muy profundas que ella tiene aquí en sus escritos. Ella por lo general siempre, en todos los libros que hay en la casa, en todos los libros te va a encontrar algo escrito por ella. Y yo siempre estoy leyendo, escudriñando, porque de verdad mucho conocimiento había en esa mujer. Dios la había preparado mucho. Primera de Juan, capítulo 3, primer libro, Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, vuelvo y repito, capítulo 3, verso 4. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Bueno, en reverencia a la palabra, póngase de pie, los que se pueden poner de pie. Y los que no, sentaditos ahí nomás. Abra sus escrituras, vea su celular, como usted quiera, pero lea. Dice la palabra del Señor en el nombre del Eterno, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1 Juan capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí nomás. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y sigues haciendo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras vidas. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios, y que todo lo que hacemos aquí es para tu gloria. Que tu honra y tu poder y tu majestad se manifiesten en este día. Padre, toca los corazones, toca las mentes, Señor. Padre, mira a los niños, tranquilízalos, Señor. Espíritu Santo de Dios, obra con ellos también. Padre, y que podamos escuchar el mensaje, Padre, porque toda la gloria es tuya. Amén y amén. Tome asiento. Gloria a Dios. El tema de hoy es ¿qué es el pecado y sus consecuencias? Siempre hablamos de pecado, siempre hablamos de estas cosas, y a veces tenemos ideas muy vagas sobre el pecado, pero hermanos, el pecado es nocivo, destructivo y aterrador para la vida del ser humano. Porque cuando el ser humano comete, como dice la Biblia, infracción de la ley, quiere decir desconocimiento de la palabra, el ser humano entra en una apostasía espiritual, entra en un desvío espiritual terrible, que muchas veces esa desviación ocasiona la muerte. Amén. ¿Qué es el pecado? Ya lo vimos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, o la Torá, como se le conoce, que es desviarse de las escrituras. La Biblia dice: no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Qué más dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vamos a Éxodo 20, por favor. Porque es la base de todo. Aquellos que estudian la ley, aquellos que estudian jurisprudencia, tienen que saber que todo nace de la Biblia. Todo fue hecho desde la Biblia. Éxodo 20. De ahí nacen las leyes en los países, de ahí nacen las constituciones, prácticamente todo nace de ahí. Amén. Éxodo 20 dice: yo soy Jehová tu Dios, que se saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Leyes dadas por Dios, usando como instrumento a Moisés. Leyes, determinaciones, principios y valores para la humanidad, para la ciudadanía, para el ser humano, para las naciones, para los países. Principios que hoy en día, lamentablemente, en la modernidad en que vivimos, se están perdiendo, porque a los hijos no se les están enseñando ni principios ni valores. A los hijos se les da el teléfono y allá verás tú qué haces. Principios y valores ya no se enseñan, lamentablemente es así. Todos cometemos esos errores. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová el que tomare su nombre en vano. Muchos cristianos toman el nombre de Jehová en vano. Yo soy cristiano, yo me congrego en tal lugar, pero su vida es totalmente diferente de cómo un cristiano debe vivir. Desde ahí está tomando el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, le dijo a los judíos. Recuerden que al judío se le dio el sábado, el sabbat, porque dice la Biblia que en 6 días Jehová Dios, creador del cielo y la tierra, hizo todo. Y el séptimo día no es que se acostó a dormir porque estaba cansado, porque el soberano Dios no se cansa. Él es eterno, Él es todopoderoso, Él no siente cansancio. Él lo que hizo fue deleitarse en todo lo que hizo, en toda su creación. Eso es lo que hizo el séptimo día, gozarse y alegrarse de todo lo hermoso que Él había hecho, porque dice: y vio Dios que era bueno. Dios. Entonces Dios se estaba deleitando, no es que estaba durmiendo. Muchos toman el día de reposo, ese día ya he trabajado toda la semana, me voy a dormir, me voy a descansar, no quiero saber nada. Es ese día cuando es el que tiene que estar en la casa del Señor. Por lo menos ese día dedícaselo a Él. Por eso es que hacemos culto, por eso nos congregamos, porque este es el día del Señor. Amén. Para nosotros el día del Señor es todos los días, pero tenemos un día en especial donde nos congregamos, que es el día domingo, por diferentes motivos, por las actividades, por su trabajo, por su negocio, por todo lo que hace, pero por lo menos el domingo déselo al Señor por entero. Haga un esfuerzo, porque lo hace para Dios, porque Él se alegra en esto. Amén. Amén. Hermano, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué quiere decir para santificarlo? Para adorarlo, para glorificarlo y para bendecir al Creador del día de reposo, que es Dios. Por eso usted tiene que venir, usted no puede faltar los domingos. Usted tiene que venir a alabar al Señor. Amén. 6 días trabajarás, dice el Señor, y harás de toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. Amén. Si usted está viendo y le dice más abajito: no hagas nada, no te dediques a nada, solo a alabar mi nombre, porque ahí está. Usted tiene que darle su tiempo a Dios. Dice: 6 días trabajarás y harás de toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu cuñada, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Están viendo cómo era Dios con el pueblo de Israel. No hagan nada, ni tu criado, ni nadie, dedíquense a mí. Ahora el Señor nos da el domingo a nosotros, para que le dediquemos ese día a Él. Entonces usted tiene que venir a la casa del Señor, porque eso también es infracción de la ley. Estamos leyendo, ¿por qué estamos leyendo? Porque estamos hablando del pecado y por ahí comenzamos con Éxodo, porque de ahí nace todo. ¿Sí me explico? Principios y valores nacen de aquí, no nacen de otro lado, hermano. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna. ¿Están viendo de dónde nacen las leyes, principios y valores que se han olvidado hoy en día? Porque la modernidad lo que ha hecho es consumir al mundo, entregando al mundo un producto que parece aparentemente que se ve bueno, como la tecnología, el internet, aparentemente bueno, pero si vamos a la realidad es nocivo, destructivo y perverso para la humanidad. En eso se ha convertido toda la tecnología, en destrucción para la humanidad. Muchos no están de acuerdo porque yo hago esto, yo hago aquello, y está bien, bonito, porque ya nos encasillaron en eso, porque ya nos embriagamos en eso, porque ya estamos acostumbrados a algo que hace 20 años ni siquiera se pensaba. Hace 20 años, 25 años atrás, nadie sabía de estas cosas. Pero el enemigo ya lo tenía preparado para engañar al mundo, porque el mundo ha sido engañado. Y esta será una treta muy, pero muy sutil y muy, pero muy poderosa para el enemigo cuando venga el anticristo. La tecnología será su base. Hermanos, ¿qué es el pecado y su consecuencia? El pecado y su consecuencia traen la muerte y la destrucción. Transgresión de la ley. Mire que dice Romanos capítulo 3. Se escucha mucho y da pena cuando yo escucho que un cristiano cayó en adulterio, que un cristiano cayó en fornicación, que un cristiano hizo esto, que un cristiano hizo el otro, y eso es la comedia del día en las calles, en los locales, en los negocios, en los trabajos, en todas partes de la comedia del día que un cristiano peque, que un cristiano cae en pecado. Pero si el gentil, el que no conoce a Cristo cae en pecado, no pasa nada, pero que un cristiano peque, esa es la comidilla del día y es lamentable. Biblia, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y cuando nosotros pecamos, deliberadamente, conociendo, sabiendo lo que dicen las escrituras, no cometerás adulterio, sabiendo lo que dice la Biblia, no fornicarás, no robarás, sabiendo lo que dicen las escrituras, que leímos todos Hechos 20, lo cometemos, eso hacerlo deliberadamente, quiere decir que no tenemos excusa. Romanos capítulo 3, verso 9, por favor. ¿Qué pues somos nosotros? Mejores que ellos en una manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Somos mejores que los demás nosotros? ¿O somos mejores que los gentiles? ¿O somos mejores que otras denominaciones? No. Porque dice, por cuanto todos pecados, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Estamos en este lugar aprendiendo de que nosotros tenemos que seguir siendo purificados y santificados por la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Amén, Amén. gloria a Dios. Al Señor. Hermanos amados, el pecado es una enfermedad muy seria y muy triste para la vida del creyente. Hermanos, el pecado es el que nos aparta, es el que nos separa, es el que nos destruye, es el que nos consume. El pecado es el que pone la barrera entre Dios y el hombre. Por eso el creyente tiene que luchar contra todas estas cosas que hay en nuestra carne, porque esto está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está la mentira, dentro de nosotros está el odio, dentro de nosotros está el resentimiento, dentro de nosotros están muchas cosas que tienen que ser quitadas por medio de la palabra. Amén. Hermanos amados, nosotros nacemos
con un grave problema, el pecado que mora en nosotros. Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Miserable de mí. Hermano, no crea que porque usted es creyente no va a haber dentro de usted, en su interior, deseos perturbadores sin hacer cosas indebidas. En mí hay, y yo creo que en usted también. Pero tenemos que luchar contra eso. Por eso es que tenemos que meternos en las Escrituras. Por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras. Para que el enemigo, cuando venga a atacarnos a la mente, porque él ataca a la mente, nosotros podamos tener en nuestro interior el conocimiento y el temor para no hacerle caso al enemigo. Porque ese es el problema de nosotros. Hermanos, nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en lo que hemos venido en el mundo, es donde el enemigo nos ataca y nosotros tenemos que estar preparados. Por eso el pecado es una enfermedad continua que está siempre en la vida del ser humano. Por eso Jesús dio un ejemplo, dijo que una casa está barrida y limpia, está limpiecita la casa, y se va pues el espíritu humano. Pero dice que cuando ya la está limpiecita, ya el Espíritu Santo barrió, limpió, trapeó, purificó, hizo todo lo que tenía que hacer. Eso está, pero que brilla. Dice que el espíritu humano regresa otra vez a ver si tiene espacio en esa casa. Eso lo dijo Jesús. Entonces, hermanos, el pecado contamina y el pecado entorpece. ¿Qué dice Isaías capítulo 1? Para que usted entienda lo que es el pecado, hermano. Para tener mucho cuidado con estas cosas que lo que nos pueden hacer, destruir nuestro ministerio, destruir nuestra familia, destruir nuestra vida, destruir nuestro negocio. Cuando el pecado entra en la familia, por lo general en los matrimonios se destruye todo. Todo se viene abajo. Si es posible, uno se queda hasta en la ruina. Porque usted, aunque usted no lo crea, el pecado es como un boomerang, va y da vuelta y sigue dando vuelta y sigue destruyendo. Porque no solamente destruye a la persona, destruye a la familia, destruye el hogar, destruye hasta el negocio, destruye todo. Por eso es que tenemos que evitar nosotros estas cosas. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque el diablo anda buscando cómo destruir nuestra vida. Isaías capítulo 1, verso 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿No? ¿Por qué querréis ser castigados? Aún todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El Señor le dice al pueblo de Israel y nos dice hoy a nosotros: ¿hasta cuándo quieren perseverar en el pecado? Están enfermos, le dice el Señor, su mente está perdida, está extraviada. Y todavía quieren que yo los castigue. O sea, el Señor le dice: no tienen temor de que yo les ponga la mano. Todavía están esperando mi ira encima de ustedes, porque cuando nos separamos de Dios, cuando nos revelamos en Dios, su ira cae sobre nosotros. Por eso es peligrosísimo que el cristiano se aparte. Es peligrosísimo que el cristiano caiga en estos pecados. Y los pecados más terribles son adulterio y fornicación, porque es contra nuestro cuerpo. Dice la Biblia que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces es peligrosísima esta cuestión del pecado, hermano. No es algo sencillo, no es algo fácil entrar y ya peco, me arrepiento y vuelvo a Dios, porque todo tiene su consecuencia y hay que evitarla a toda costa, porque no sabemos si la consecuencia de nuestro pecado puede causarnos no solamente la muerte espiritual, también la muerte física. Amén, hermanos. Amén. Así es esto, es peligrosísimo. Romanos capítulo 10, verso 18. Hermanos, tenemos que investigar mucho sobre este asunto. Tenemos tanto, la Biblia nos dice tantos ejemplos. Tenemos a Caín que se perdió. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia, Esaú.
Tenemos tantos ejemplos. Romanos 10, verso 18. Rey Saúl se perdió, un rey por el pecado. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermanos, el Evangelio está ahí, la palabra de Dios es predicada en todo el mundo, en todas partes se predica la palabra de Dios. Entonces se habla del pecado, se habla de lo nocivo que es el pecado, de lo que la consecuencia del pecado. Se predica en las esquinas, se predica en los parques, se predica en todos lados y la gente no entiende. Y los cristianos, y gracias, no toman asunto que tenemos un enemigo acérrimo que está ahí, que nos respira en la nuca, está ahí, que nos persigue porque nos quiere destruir. Y no nos damos cuenta que ese enemigo quiere acabar nuestra relación con Dios. Porque cuando pecamos se acaba la relación con Dios. Porque Dios no resiste al pecador. Dios ama a todos los seres humanos, pero el que peca está en contra de la ley de Dios, en contra de lo que Él dejó, en contra de lo que Él decretó en el libro de Éxodo. Dios te puede amar mucho, pero si tú pecas, lamentablemente Él te va a dejar. Y tendrás que volverte a Él de corazón y pedir misericordia. Pero recuerda que siempre tiene que haber una consecuencia. Amén. Nada de lo que hacemos se queda sin pago. Porque lamentablemente es así. Si no, pregúntenle a Adán. Entró la muerte en él y en todos nosotros. Su consecuencia. Caín, se perdió su generación, se perdió todo. Son consecuencias, hermano, y tenemos que evitarlo a toda cosa. Por eso la Biblia dice en Isaías que todo corazón está enfermo, doliente, porque el pecado lo domina. La mente dice que está retorcida en el libro de Isaías. Corazón enfermo, corrupto, depravado. Ahí está el libro de Isaías, lo dice Dios, usando al profeta. Así está el cristiano. El cristiano está en cosas que no debe de estar, haciendo cosas que no debe de hacer. Y todas estas cosas la Biblia nos dice. Por eso es que toda cabeza está enferma, dice la Biblia. Usted sabe que los psicólogos dicen que cuando una persona actúa de una manera irracional, los psicólogos dicen que esa cabeza está enferma. Es un enfermo, les mandan medicamentos. ¿Por qué? Porque entró el pecado en su vida. ¿Qué dice el Salmo 32? Yo por lo general siempre voy con las escrituras, por lo general. Porque es la escritura la que nos enseña, no soy yo, es la palabra de Dios, le enseña a usted y me enseña a mí. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Está hablando del creyente, no está hablando del gentil. Impío se dice al hombre que conoce a Dios y practica el pecado, actuar impíamente. Dice que habrá muchos dolores, habrá muchos ay en otra palabra. Por ese motivo tenemos que evitar a toda costa nosotros caer en pecado. Hermanos, hay pecados que bueno, a lo mejor Dios dice, bueno, es débil, es humano, siga adelante, arrepiente. Pero hay pecados que verdaderamente ya Dios mismo tiene que actuar de una manera severa con el ser humano. Ninguna mentira, ninguna mentira ni pequeña ni grande, todo es mentira y se acabó. No que una mentirita pequeñita, no, es mentira y punto. Así es esto. Pero ya entramos a cosas terribles. Hay pecados terribles que hacen los cristianos. Estas cosas ya hacen de que la ira de Dios se levante en contra de ellos. Entonces tenemos que evitar eso nosotros, porque el pecado es una nube oscura que entorpece la visión del creyente. El pecado
ensombrece la vida del cristiano, se vuelve todo tiniebla. Pero él dice que está bien, ella dice que está bien, pero delante de Dios no es así, hermano. Tenemos a Judas. Judas se perdió por la codicia, Judas se perdió por la ambición, Judas se perdió por amar el poder, Judas se perdió por amar el dinero, por amar las cosas terrenales más que a Dios, porque él estaba con el mismo Dios ahí. Mas sin embargo, él prefirió lo terrenal, porque usted ve, si usted va a la historia, dice que los fariseos le dieron las monedas que él pidió, y dice que él cogió eso, se agradó de eso y lo entregó al maestro. Y vemos que él prefirió lo terrenal a lo espiritual, porque Jesucristo era espíritu. Jesucristo era un hombre espiritual, terrenal, pero en el espíritu de Dios estaba en él. Y él prefirió lo terrenal, las comodidades, las cosas vanas de la vida, porque él debe haber dicho en su mente: con este dinero voy a vivir feliz toda mi vida. Pero ustedes saben cuál fue el resultado de eso, se perdió. Hermanos, el pecado atrapa al hombre. El pecado tiene un poder que ese hombre, esa mujer que caen en transgresión ante Dios, muchos cristianos no se vuelven a levantar nunca. Yo conozco pastores que tienen 40 años y no se levantan. Ahí están, en su casa, ni siquiera predican ni nada, están ahí porque pecaron alguna vez y nunca se volvieron a levantar. Pastores, hombres y mujeres de Dios que han sido poderosísimos, quedaron en la nada, sin congregación, sin iglesia, sin nada. Ahí viven sus hijos perdidos, porque ni siquiera sus hijos pueden seguir el evangelio por el mal ejemplo. Esa es la consecuencia del pecado, hermanos. Y en eso nos atrapa el pecado a nosotros y nos lleva a una vida de pobreza espiritual terrible. Por eso es que tenemos que cuidarnos nosotros, los unos a los otros, darnos ánimo, decirle al hermano: levántate en el nombre de Jesús, avanza, no te quedes. Bueno, cometiste un error, está bien, pero arrepiéntete de corazón, vuélvete a Dios y sigue adelante. Esa es la palabra de un creyente. Tampoco es que nosotros vamos a coger: tú pecaste, entonces tú ya no sirves, te vas de la iglesia y no sirves para nada. No, diga, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Y sigue adelante. Amén. Esa es la forma correcta. Proverbios capítulo 5. Pero recuerde algo: cuando ya esa persona no obedece y sigue lo mismo, bueno, lamentablemente, con el dolor del alma, retírese de la iglesia, porque ya es pervertido. Hay diferencias. Se le da ánimo que se levante, pero que no vuelva a caer en el mismo pecado, porque si lo vuelve a hacer, quiere decir que esa persona ya no quiere cambiar. Y lamentablemente tampoco se puede trabajar con esta persona. Proverbios capítulo 5, verso 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por su falta de corrección, y errará por los inmensos de su locura, dice Proverbio. También una persona que transgrede la ley de Dios, una persona que no entiende, una persona que se le dice y que conoce la palabra, porque no me habla del gentil, me habla del impío, del creyente que se aparta, quiere decir que ese hombre, esa mujer está loco, está loca. Por eso la Biblia, no lo digo yo, la Biblia lo dice que hierra y dice que morirá por falta de corrección. Por eso nosotros los pastores tenemos que corregir a la gente, y a veces que no les gusta a los pastores disciplinar, tenemos que disciplinar. El problema es que por lo general a la gente no le gusta la disciplina, pero es necesario para que su alma se salve. Amén. Por eso nosotros tenemos que predicar con cordura,
Porque recuerden, el pecado trae sus consecuencias siempre. No es de vez en cuando, a lo mejor me salvo yo. Todo tiene sus consecuencias. Y después no le eche la culpa a Dios. Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de todas las cosas y no es así. El pecado es un tirano que te amarga y que te lleva a una pobreza, pero espiritual terrible. Tú ya no eres mujer feliz, ya no eres un hombre feliz, ya vives solo en amargura, porque ya no hay felicidad en ti, porque el mismo pecado te atrapa y te lleva a eso. Mire lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 9. Libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Búscalo, por favor. ¿Ya lo tiene? Nehemías, capítulo 9, verso 37. ¿Qué dice el libro de Nehemías? ¿Qué dice el libro? ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien que se pare y lo lea? A ver, si me ayuda. 9:37. Multiplica su fruto para los reyes que han puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes es, y se enseñarán sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado, conforme a sus obras, nuestro ganado conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Amén. Miren cómo Nehemías pone al pueblo, cómo reconoce su pecado. Recuerde que los muros fueron derribados. Recuerde que el pueblo de Israel fue llevado cautivo y cómo después fueron encontrados los rollos, los libros, cómo Nehemías volvió al pueblo a Dios. Piedra y Nehemías. ¿Ah? Miren cómo dice, terrible lo que dice aquí. Es algo impresionante, dice, y se multiplica su fruto para los reyes que ha puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros, ¿cómo? Sobre nuestros cuerpos. ¿Está bien? El pecado se enseñorea sobre el ser humano. Cuando el pecado entra, cuando la persona deja que el pecado primero llegue y susurre en sus oídos y llegue a su mente, y usted le da cabida, entra en su cuerpo, usted se va como un animal desbocado, sin freno, corriendo directo a la muerte. Así es el pecado. Entra, toma dominio y control de la mente, y el ser humano hace cosas que no debe de hacer. Entonces, la consecuencia de eso es terrible, pero dice que se enseñorea en nosotros el pecado. Dice, se multiplica su fruto para los reyes que ha puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Hablando de los reyes que se enseñoreaban, los mataban, los violaban, hacían lo que sea, sobre nosotros se enseñorea el rey de la maldad cuando le damos cabida, que es el pecado, que es Satanás. No podemos permitirle al diablo que entre en nuestra mente, porque donde él se enseñorea se viene abajo todo. Es terrible ese asunto del pecado, hermano. Por eso usted tiene que luchar día y noche para que esto no le suceda a usted, porque él trae aflicción a su alma. En el momento del pecado, en el momento parece que es bueno y usted se deleita y se goza, pero después usted se da cuenta en el problema que se ha metido. Cuando usted reflexiona y dice, ¿qué he hecho, Dios mío? Ahí recién comienza todo.
Ahí comienza el like que dice el líder moviendo. Ahí comienza la angustia, el dolor, el sufrimiento. Y ahí vienen sus consecuencias. Y como un boomerang sigue dando vuelta el pecado, y eso comienza a contaminar a toda la familia y comienza el diablo a manejarse con todo. Porque dejamos que el pecado entre en nosotros. Amén. Ese es el grave problema. Hermanos, Dios es un Dios de bendiciones, pero nosotros, bajo nuestras equivocaciones y por permitir el pecado en nuestra mente, ocasionamos maldición en nuestras vidas. Lamentablemente es así. Dios nos quiere bendecir, pero lamentablemente a veces nosotros permitimos que la maldad entre en nuestras vidas.